Awesome. Pues, ¿Va a ser en inglés? no. No. Sí. Un poquito de Spanglish, pero no más Bueno, poquito. sí. Spanglish para hacerle honor al legado de Hay Gloria. que ser fronterismo del lenguaje. Sí. Arrancamos. Bueno, pues hola, bienvenidos a Tacos de Sesos. Aquí José y yo estamos muy emocionados más bien por recibir a Quillo y a Víctor para hablar de, bueno, es que iba a decir un tema, pero en realidad son muchos temas que están muy imbrincados, ¿no? en un proyecto maravilloso que Quillo presentó recientemente como parte de su graduación, de su trabajo final de tesis en la maestría en artes aquí en USC. Entonces, bueno, estaría muy bien que empecemos justamente presentando el proyecto, que ustedes nos presenten el proyecto. Quillo, Víctor, ¿qué es Bocas Indomables? Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionados también de estar aquí nosotros. Yo soy Quillo Gutiérrez, originaria de Guadalajara, y estoy aquí con Víctor, que es mi pareja y mi colaborador en este proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Víctor. Mucho gusto. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, el proyecto Bocas Indomables, pues es el resultado de 2 años de una investigación multidisciplinaria en donde colaboro con cuerpos de agua que pues de cierta forma han sido pues atravesados por problemáticas y dañados, y en donde trato de crear imaginarios sobre el agua que nos permitan pensar en el agua como un ser viviente, como un ser que siente y no como un mero recurso. Y para ello, el proyecto está enfocado en el río de Los Ángeles, porque estamos en Los Ángeles, obviamente, en el río de Los Ángeles y en una criatura que se extinguió durante la concretización del río en los años 30. Y además también el proyecto tiene otro lado y otra vertiente, pero que igualmente se interrelaciona, que tiene que ver con los ríos fronterizos que delinean la frontera entre México y Estados Unidos, que son el río Bravo, el río Colorado, el río Gila y posteriormente el río Tijuana, y con un documento histórico que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es el documento que dio fin a la llamada Guerra México-Estados Unidos y que definió y convirtió a estos ríos en frontera. Me encanta esa parte de la guerra México-Estados Unidos. Mis amigos historiadores siempre dicen la intervención estadounidense en México, ¿no? Y desde ahí la contention. E incluso el río Bravo, ¿no? Que nosotros le decimos Bravo, ellos le dicen Grande. Claro, aquí muchas de las fuentes que he encontrado sí hablan muchísimo de the Mexican-American War. Right. Por eso digo la Claro, mal llamada, sí. ¿verdad? Claro, nosotros le llamamos intervención. Mucha gente le llama la invasión americana, ¿sí? Bueno, por eso decía yo que hay muchos temas, ¿no? Que atraviesan el trabajo, porque bueno, hablas de frontera, hablas de esta idea que a mí me encanta del agua, ¿no? Del agua como desjerarquizar los recursos como si fueran algo que nos pertenece y de lo que podemos explotar hasta que se agoten, que es algo que, bueno, ya platicaremos, pero sí es como muy urgente, ¿no? Es una plática que me parece urgente. Y me parece, sobre todo, muy chido abordarla desde el tema del lenguaje, porque a veces parece que somos o que se puede contravenir ciertas instituciones, se puede ser rebelde contra ciertas instituciones, pero el lenguaje es, yo creo que la más difícil de contravenir, porque estamos arrojados al lenguaje, nacemos en el lenguaje, lo performamos y es muy difícil como ir en contra de. Por eso Quillo nos puso la tarea de leer a Gloria Anzaldúa, lo cual, porque es, claro, un referente muy importante dentro de todo el trabajo.
Y me parecía muy acertado en el sentido de que retomar el tema de la frontera como un tema discursivo, como un tema que se disputa, ¿no? Como el lenguaje como un tema que se disputa, pero además hacerlo desde el cuerpo, me parece, muy acorde con el legado de una mujer que fue fronteriza, porque también trabajó de forma muy situada. Entonces, en ese sentido, Quillo, yo quería como preguntarte, Quillo y Víctor, ¿cuáles son las resonancias, digamos, con su propia historia? Porque en el artículo hablaba un poco de esto, ¿no? A propósito de la literatura. O sea, que no se puede hacer literatura sin apelar al propio legado. ¿Qué es lo que los lleva a ustedes, a ti como estudiante de artes, pero en general como una pareja que hace esto consistentemente, qué te lleva a este proyecto que resuena con tu propia historia? Bueno, creo que cuando llegué aquí a Los Ángeles como foránea y como visitante y con la tarea de llevar a cabo un proyecto de maestría, muy orgánicamente me aproximé al Río de Los Ángeles porque yo ya llevaba un par de años en Guadalajara haciendo proyectos de performance y de ritualidad con los ríos que atraviesan la ciudad, que uno de ellos es el río Atemajac, y además con el río Santiago, que es el más contaminado de México. Entonces, a partir de ahí fue que, pues con ese mismo interés, pero también por una preocupación, ¿no? Por estos cuerpos de agua que sostienen a las ciudades y que al final de cuentas son la razón por la que la ciudad se encuentra ahí, ¿no? Los Ángeles está en donde está porque el río de Claro. Los Ángeles pasa por aquí y lo mismo Guadalajara. Entonces, fue por ello que me acerqué al río y entre más hacía investigación, más me fascinaba su historia, me escandalizaba también, pero le encontraba detalles y elementos y personajes que me jalaban mucho. Y uno de estos personajes es una criatura que vivía antes en el río y que en los años 30 del siglo pasado se extinguió porque se concretizó el río de Los Ángeles y se llama la lamprea del Pacífico. Oye, ¿y por qué no nos platican un poquito de el río Los Ángeles para la gente que no lo conoce? Bueno, la ciudad tiene su nombre original, ¿no? De el santo pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles del río Porciúncula, ¿no? O sea, es clave para la ciudad, pero al mismo tiempo está canalizado, huele mal, ¿no? Tiene muchas partes gachas. ¿Cómo fue su... como when you met the LA River? Pues es muy chistoso porque creo que yo ya había conocido el río de Los Ángeles cuando venía de vacaciones, algunas veces que vine de vacaciones de niña a Los Ángeles, Okay. pero la verdad jamás le puse atención ni lo consideré como un río, ¿no? Para un mí canal ahí. un canal y además... Ni se ve como río. No. Y además de eso, ya lo habíamos visto, o muchas personas ya lo han visto en distintas películas, ¿no? Sí, cierto. Porque ha sido set de películas como Escape from LA, de películas como Grease, en donde hacen esta carrera de carros y muchísimas más. Entonces, Cierto. o sea, esa fue, yo creo que la primera aproximación al río de Los Ángeles inconsciente, pero ya conscientemente y directa, fue cuando empezamos a trabajar el río y dimos largas caminatas durante el verano del 2023. Estuvimos caminando el río pues, por largas horas porque Wow. estábamos recolectando una frutilla que se llama elderberry, Ajá. que no sé la traducción en español. Yo tampoco. Ahorita No, la no, buscamos. Un berry. Queda pendiente. Ahí la Pero busco. esta frutilla es medicinal. Mucha gente toma té de elderberry para curarse enfermedades respiratorias o para la tos. Sauco. Sauco. Mira. Pero además tiene La pondremos en pantalla. tiene propiedades tintorias. Ok. Entonces, recolectamos mucha de esta frutilla que se da julio, junio, septiembre para... Estas fechas más o menos. Sí, justo. Para teñir una de las piezas con las que se hizo un ritual en el río de Los Ángeles. La primera performance que hiciste en el Fort Bridge. Así es.
que está por ahí, voy a aprovechar, meter la cuchara para hablar también de que la mayoría de este trabajo, que en su momento a lo mejor los que pudimos acercarnos y ver partes del performance en la primera estudios abiertos, ¿no? que tuviste, más o menos conocíamos las cosas, pero en realidad cuando vimos el trabajo terminado en video, había una cosa ahí que no se había percibido en todos estos procesos, que el video, digamos, que empieza a organizar de una manera muy particular. Y conectando con esta idea del lenguaje, Víctor, tú que fuiste el que hizo el video, ¿qué le aporta el lenguaje del video a esta performatividad que fue muy larga? Porque no solamente es venir, es dar estos scoutings en el río, es recoger las frutas, las frutillas, es teñir, o sea, todos los procesos que fuiste haciendo tú de manera performativa, involucrándote. ¿Cómo el lenguaje del video los recoge, los devuelve? Ahora sí que es la evidencia que queda y que es la que ve el espectador, como en este caso fueron ustedes, ¿no? Porque al final de cuentas esa performance fue para las criaturas que estaban ahí enfrente de nosotros y para mí y para la cámara. Y de la única forma en que podía mostrarse es en video, quedando grabado, así como también las fotografías, por ejemplo, como comentaba del Fort Bridge. Aquí estoy hablando ahorita de foto, fue hacer un scouting, empezar a ver dónde podía funcionar una imagen, porque ya teníamos la imagen como queríamos que luciera, que es una imagen que ya se venía haciendo, se hizo en mayo de 2023 en Nueva York, en el río Hudson, y en el río Santiago también, allá en Guadalajara. Entonces ya ese contacto de las telas con el agua. Entonces, por ahí creo, eso es lo que creo, pues. No sé qué quieres Igual saber. y podemos explicar un poquito, Sí. ahorita que estás diciendo de la imagen y el gesto, para que nos puedan entender las personas que están escuchando. Se trata de, estas imágenes son usualmente desde una estructura que ha sido construida por el hombre, como por ejemplo puentes, y se trata de hacer un contacto con el cuerpo de agua que pasa por este puente. Por ejemplo, en el río Santiago de Guadalajara está tan contaminado que pues no puedes tocar el río, ¿no? Incluso hace muchos años un niño cayó al río No. y tragó mucha agua y a los pocos días lamentablemente falleció de envenenamiento por arsénico. Guau. Entonces Tremendo. eso fue para mí como brutal. ¿Cómo puede ser posible eso? Uno, y dos, nuestro cuerpo no puede tener un contacto directo con el río y debido a los contaminantes, ¿no? Entonces desde ahí nace como esta idea de un deseo de tocar y de abrazar al río. Entonces fue por ello que desde el puente de Arcediano se confeccionaron una especie de extensiones de brazos que eran unas mangas hechas de algodón en colaboración con la diseñadora Alejandra de Zulueta, que es de Guadalajara. Entonces eran unas mangas muy largas que a la hora de soltarlas por el río hacían contacto con el agua. La imagen de lejos parece que estoy abrazando al río, Sí. pero además tenía que ver con, yo quería ver si la contaminación tan fuerte de ese río se marcaba en las telas de cierta forma. Y lo más impresionante es que no lo hizo. Ok, Entonces, nomás pasa. Sí, entonces habla como de una contaminación que es muy peligrosa, que también es una contaminación se ve. invisible de cierta Sí. forma, ¿no? Entonces la siguiente itinerancia fue como buscar de qué forma podemos hacer visible esa contaminación o puede haber una transferencia visible, porque transferencia entre materiales hay, el agua y los Claro. contaminantes ya están en esa tela, y fue cuando en Nueva York se desarrolla la pieza que se llama River Healers, en donde se tiñen esta vestimenta ritual con col morada, y la tintura de col morada es un medidor de pH natural que al hacer Genial. contacto con Sí. una sustancia ácida o alcalina cambia de color. Y entonces ahí sí cambió de color y hubo una transferencia visible, y estas ideas se dan continuación en esta otra
performance ritual en donde ahora sí llegamos al río de Los Ángeles, al 4th Street Bridge, en donde es una parte del río de LA que es como de las más concretizadas y de las más áridas y de las más que tú ves ahí y creerías que ahí no hay vida, pero sí la hay, ¿no? Es cerca de Downtown, ¿cierto? En Downtown. Es en el Arts En District. Downtown, ok. Es muy Es cerca del icónica, estudio. Esa Sí, parte sí. justamente del río. Sí, es icónica, es donde fueron grabadas muchas de estas películas, es donde muchas se hacían como carreras de carros. Como, Ya, sí, clandestinas. sí, Rápido y no, Furioso. pero los chicanos también ahí armaban muchas... Como Onda Lowrider. Sí, y todo ya. eso. Ah, ya. Sí, porque une el este de Los Ángeles con Downtown. Ok, o sea, Ya sé. eso es, me imagino, paralelo al de la Sexta, que es este de los arcos. Ese mismo, justamente. Ok. O Sí, sea, está- es ese. Este está el de la Ah, séptima, va. está el de la sexta que mencionas y el siguiente puente es el de El Fort Fort. Bridge. Ujú. Va. Es viejito, tiene una arquitectura muy particular. Fue construido también alrededor de los 30s. Es uno que tiene como unos matacanes como picudos. Sí. Ese mero. Ya sé Ujú. cuál. Sí, sí. Ok. Y o sea, es como un paisaje bien LA, porque es un contraste de una urbanización brutal, concreto por todas partes, pero atrás están las montañas. Sí. Ujú. Y hay muchos pájaros que se juntan ahí, pero también hay gente, por ejemplo, que vive Ujú. ahí en el río Bajo y el se puente, puede tal. ver. Entonces, hay como todos estos elementos. Como que estos se contrastes juntan. muy LA. Y ahí fue donde, inspirada por la historia de esta criatura que ya les contaba de la Ujú. lamprea del Pacífico, que ella nace en el río de Los Ángeles, o sea, el ciclo de vida es nacer en el río, pasar una cantidad de años en el río, luego ir al mar, pasar otra cantidad de años en el mar y regresar a desovar al río. Pero desde los 30s, la lamprea no. del Pacífico ya no ha podido regresar a desovar al río por la canalización del río, ¿no? Entonces, el performance ritual es una metáfora de la lamprea, regresa después de casi 100 años al río de Los Ángeles a desovar desde el 4th Street Bridge, y entonces para ello se confeccionó un vestido muy, muy, muy largo, o sea, de muchos metros, que pudiera llegar y tocar al río, teñido con elderberry para que hubiera transferencia de elderberry hacia el río, pero también a la inversa. Ujú. Y el vestido tiene muchos nudos que simbolizan los huevos de la lamprea y es una metáfora de pues sí, regresa a la lamprea, pero además está en conversación. Yo la puse en diálogo a la lamprea con la Malinche, Mm. que tiene que ver con... Bueno, cuando empecé a leer sobre la historia de la lamprea, de cómo había sido históricamente ignorada, de cómo para los colonizadores no tenía mucho valor, sin embargo las comunidades indígenas sí le dan valor y tienen conexiones culturales y espirituales con la lamprea. Y la lamprea no les había contado, pero tiene una boca muy... en primera, no tiene mandíbulas. Ok. Y tiene una boca circular con 3 grandes colmillos. Es muy transgresora su apariencia y también esta es una de las razones por las cuales fue como desvalorada, ¿no? Y se le llama de que pez vampiro, parásito. Y es como un pez larguísimo. Ujú. ¿cierto? Parece una anguila. No es Ok. tan, parece Como más una largo, anguila. pero no es tan grande. De hecho, se le Ok. pega a los salmones. Ah, va, ok. Ajá. Es más, o sea, ajá. Que medirá como unos 60, Ujú. a lo Va, mucho, va. centímetros. Órale. Sí, yo me imaginaba una cosa así. También gigante. pondremos la está imagen. grande. Sí. Pero cuando te das cuenta que Wow. la lamprea utiliza su boca y su lengua para pegarse a un host fish, se llama, Ujú. y raspa con su lengua un agujerito por donde succiona nutrientes, ¿no? Y leyendo sobre la lamprea, o sea, todo este tiempo tenía, bueno, porque estudié historia en mi licenciatura y tengo todos estos referentes históricos, no podía evitar pensar en la Malinche y en cómo ella también utilizó su boca como un espacio de poder y de vulnerabilidad. Utilizó su lengua para traducir entre 2 culturas y fue
muy reverenciada en ese momento, incluso ha sido representada como diosa del agua en ciertos códices y la comunidad Órale. indígena pues la respetaba mucho, Doña Malintzin, ¿no? O sea, era muy respetada, pero después, durante la independencia de México, cuando se estaba elaborando toda esta idea de identidad nacional, Ujú. fue escrito, fue Sí, pasó a ser como pasó a ser ¿no? una traidora, puta, Como la pasó a lamprea. ser la claro, chingada. la Entonces, Ujú. fue por eso que a mí me pareció muy interesante poner a la lamprea y a la Malinche en conversación. Que también está padre porque, o sea, pensando en esta figura de la nepantlera, ¿no? Como este lugar que está en el... Bloqueo puertos. Respirar. Interior. Citizens. Concesiones. Citizens. en el intersticio, no solamente de dos lenguajes, generando estas situaciones de poder y vulnerabilidad, en el caso de la Malinche, sino también entre dos o sea, entre lo espiritual y lo terrenal, ¿no? Que este ritual, por ejemplo, que mencionas de los nudos, de abrazar el río, lo que decíamos hace un ratito con el performance que nos contabas fuera de bambalinas, que en realidad son como esta especie de rituales seculares que lo que hacen es generar una conexión que no cierra el sentido, que lo abre, porque al final uno tiene una conexión que no puede explicar o que no se explica de una manera racional, pero que genera, pues no, genera comunidad, genera lazos, genera vínculos, y en este caso con el río, con los demás habitantes del entorno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la figura esta de la nepantlera me parece que va jugando un poco ahí en cómo vincula estos mundos, ¿no? Claro, y eso que dices de, o sea, pensar en gestos y en contar historias que no cierren, sino se abran a distintas interpretaciones, me gusta mucho. O sea, digo, ahorita yo les estoy platicando de qué va exactamente y qué fueron las historias detrás que inspiraron ese gesto, pero no necesariamente eso tiene que estar visible en la imagen, ¿no? Toda esa historia detrás. A mí me interesa que los y las espectadoras, cuando ven esa imagen, pues detone algo en sus propias historias personales y les hable, ¿no? Claro, que tengan sus propias epifanías, Exacto. ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí también tiene que ver con habitar esos lugares liminales entre aquí hay una imagen, pero tú identifícate con esa imagen desde tu bagaje cultural, desde tu identidad. Sí. Creo que eso es, Que además eso es muy mágico. Claro, que además el performance usando el cuerpo te sitúa. O sea, como yo diría incluso que cambiaría la liminalidad por el discurso situado, porque tú, aunque existe ese espacio no completamente cerrado de sentido, tú al poner el cuerpo, como que de alguna manera sitúas, ¿no? Sitúas una serie de situaciones que después, aunque pueda abrirse a otras interpretaciones, la relación de tu cuerpo con el río, ¿no? Eso es como algo que me gusta mucho del texto que nos mandaste. Es como que al final de cuentas todo el trabajo, por ejemplo, de Ansaldúa es situado y relacional, porque permite estas interacciones a partir de poner el cuerpo, ¿no? Ya sea en el lenguaje, ¿no? Porque a veces se tiende a leer estas ideas de las fronteras en el lenguaje como algo súper abstracto, y creo que aquí se entiende por qué no se puede abstraer del cuerpo y de la presencia del cuerpo esta idea de lo fronterizo, ¿no? Eso que estás diciendo del cuerpo, como el poder del cuerpo, incluso más allá del lenguaje, fue Exacto. algo que fue como muy importante para el proyecto porque Diana Taylor, que es una teórica de la performance, dice
que, por ejemplo, cuando los españoles llegaron a México, priorizaron el medio escrito por sobre una escritura prehispánica que estaba basada en la imagen como en una imagen que son los pictogramas y los ideogramas como prompt para una acción, ¿no? Entonces el cuerpo era muy importante en la forma de contar historias para los mesoamericanos. Claro. Y sigue siendo. Y entonces Diana Taylor habla de cómo durante pues, los años de conquista y de colonización el lenguaje escrito pasó a ser prioridad y se olvidó esa parte. Las comunidades indígenas no lo olvidaron, pero lo olvidamos todos los demás. Entonces, en este proyecto era algo muy importante para mí como tratar de descentralizar esa prioridad de la escritura y poner el cuerpo desde las historias. ¿Cómo podemos contar una historia sin priorizar el lenguaje escrito, no? Sí, a mí me gustó mucho en la expo que no había el wall text tradicional, sino que era más como este esquema con todos los ríos y como ciertos conceptos y esta conexión. Eso se me hizo muy chido, muy, muy interesante. ¿Cómo llegaron ahí a decir, ¿sabes qué? No wall text. Pues, bueno, esta es una de las razones por las cuales no hubo wall text, pero además lo que ya hablábamos, ¿no? No me interesa dar una interpretación cerrada de lo que estoy diciendo, entonces de esa forma no quería como decir, definir. esto va de tal y así entra con esos ojos a la expo. Quería que fuera más abierto que eso, pero además esta expo no hubo una curadora o un curador y que muchas veces ese es el trabajo del curador, ¿no? Hacer el wall text o de la curadora. Aquí hicimos todo nosotros, absolutamente, desde la instalación hasta DIY. La distribución del espacio, cómo iba a ser también. Museografía. Exactamente. La luz, todo, exacto. Increíble. Ceros. Que además recordaba mucho, no sé, los mapas estos, ¿sabes? Los primeros mapas del siglo XVI, que tienen algún pictograma, pero que tratan de organizarlo de manera lineal con la escritura, como con una cosa ahí de tierra, ¿no? Algunas cosas que tienen una idea que es un mapa, pero en realidad lo que hay es como un choque bastante violento entre dos formas de pensar el mundo, ¿no? Y de asirlo, porque al final unos tienen como esta idea del ideograma, que eso creo que a mí me hizo mucho, o me recordó mucho ver este texto de Sala, o este mapa mental de Sala, este ideograma de Sala, que ganó, o sea, para mí ganó bastante la exposición al justamente no tener pues un texto de Sala. Pero sí tenía algo como de mapa antiguo, algo de códice. Ándale. ¿No? Claro, es una mezcla, ¿no? Entre un códice, entre todo el conocimiento occidental, porque obviamente lo tenemos, ¿no? Estamos ahí inmersos. Pero además, como decía, si no había una curadora, a mí me parecía súper difícil sintetizar todas estas ideas, todas las personas con las que estoy pensando, todos los conceptos, en 3 párrafos o menos. Eso no es muy fuerte. Entonces dije, ¿sabes qué voy a hacer? Lo que sé hacer. Voy a dibujar todo entrelazado. En una bolsa puedes meter todos los elementos de esta historia, y así fue. Por eso ese mural, ese wall text dibujado no tiene ni principio ni fin, ¿no? Todo en realidad está interrelacionado. Lo que sí viene, por ejemplo, volviendo a lo del video, no la ruta, pero los lugares a los que fuimos durante este viaje de donde se hizo el video y las performances aquí de LA. Entonces, todos esos lugares estaban allí en ese mapa mental. Oigan, eso me parece fascinante, ¿no? Tú ibas a preguntar, es que un road trip, ¿no? Espiritual. Sí. ¿No? Bueno, como parte de la expo hicieron un viaje por toda la frontera. ¿Por qué no nos cuentan un poco sobre cómo fue eso? Okay, pues fueron 22 días y el viaje se inició en Brownsville, Texas, que es la boca del río. Bueno, ahí es donde desemboca el río. Y finalizó en Tijuana. Y fuimos siguiendo los cuerpos de agua y por ejemplo, las presas donde se contiene el agua y donde se separa y donde se decide a cuánta cantidad va a dónde.
Tema Y- contencioso. Exactamente, sí, sí. Entonces, todo esto se hizo previamente porque nuestro scouting fue un scouting virtual, como muchísimas veces lo hacemos, Ajá. porque no conocemos y no estamos en el espacio, entonces todo se hace a través de, no sé, alguna aplicación o algo que nos puede, una herramienta que nos puede ayudar a más o menos situar y pensar en cómo va a ser la imagen que buscamos nosotros. Y siempre al final de cuentas se resuelve ahí en in situ, ¿no? Porque cambian Sí. las cosas. Sí, ya en el terreno. Ajá. El mapa no es el territorio. No, exactamente. Entonces, pues todo esto sí se planeó de manera virtual y ya que conforme fuimos tomando el camino fue como se fue resolviendo cada una de las tomas y que así funcionaba y que no funcionaba en donde estábamos situados. Oigan, ¿y qué cambió en ustedes? Digo, cuando uno piensa en un road trip, que es al final un viaje iniciático, también en muchas pelis el road trip representa ese viaje iniciático, pero además tiene esta cosa muy espiritual que está todo el camino muy presente en sus acciones, pero también en su relación con el paisaje. ¿Cómo se fueron y cómo regresaron de eso? Pues en primera cambió mi idea de frontera, que igual y muchas y muchos de nosotros tenemos la idea de frontera como siempre algo árido, un Ujú. desierto, condiciones Peligroso. brutales, violencia por todas partes, ¿no? Que bueno, es la idea más estereotipada y amarillista de la frontera. Sin embargo, la frontera es pues muy diferente, o sea, es muy diversa desde que empezamos en la boca del río Bravo en Brownsville, Texas, hasta que terminamos en Tijuana. O sea, los cambios fueron enormes, ¿no? En primera, la boca del río Bravo está como en una especie de microclima tropical. Sí. Entonces está verde, está lleno de naturaleza y de palmeras frondosas. Y tú jamás piensas en la frontera de esa forma, ¿no? Entonces, y además en la frontera hay muchos espacios de transformaciones, Ujú. de hábitats de animal. O sea, nos encontramos a muchísimas criaturas, nos encontramos a un bobcat, por ejemplo. Guau, qué chido. Muchos halcones, gente que bonito. también, creo que la gente de la frontera es muy abierta a conocer nuevas personas, ¿no? Sí. Es como, Sí, como las ciudades que tienen puertos, las fronteras también es como... Ujú. Muy Ay, dinámica. Y nos, va, y nos va. trataron... Mucho intercambio. Sí. Sí. Pero Em, igual y debería, bueno, no sé si es importante para que los que están escuchando y las que están escuchando entiendan un poco de qué va como este viaje o por qué lo hicimos. Creo que es importante decir que fue un viaje que se hizo a raíz de, bueno, con el dinero de una beca de la universidad para hacer un viaje de investigación. ujú. Y como el tema de frontera ahorita es muy álgido y creo que es Sí. un tema urgente, lo que está pasando en la frontera, tanto de migración forzada, de violencia, pero también de tema de crisis climática, ¿no? Totalmente. Y de sequía de los ríos Sí. y de pérdida de hábitat. Ujú. Entonces, este viaje se hizo a raíz de que, bueno, ahorita estamos en Los Ángeles y Los Ángeles, California solía ser México, Nuevo México solía ser México, Arizona, Texas, ¿no? Y como ya mencioné, el Tratado de Guadalupe Hidalgo fue el acuerdo internacional que convirtió todos estos territorios en territorio estadounidense. Pero además no solo eso, sino que convirtió cuerpos de agua que solían conectar, los partió a la mitad y Ujú. los convirtió en, pues incluso hasta ahorita en cementerios, ¿no? Así Porque es. mucha gente lamentablemente perece en estos cuerpos de agua. Entonces, siguiendo ese documento histórico, fue que empezamos en Brownsville, pero además tiene a mí me gusta mucho utilizar mitos inventados, Ujú. que se llama ficción especulativa, Ah, sí, claro. ¿no? Entonces, la ficción especulativa aquí es, por ejemplo, el personaje que es la Nepantlera, obviamente inspirada por lecturas de Gloria Anzaldúa,
que en su último libro póstumo, que se llama Luz en la oscuridad, Gloria en Saldúa, hace un llamado en donde dice: necesitamos nepantleras to cross over racial and other borders. Ujú. Y fue ahí cuando quise tomar eso y hacerle caso a Gloria. Entonces, la nepantlera es un personaje que pues puede ser una fuerza, una diosa, una criatura extinta que dio a luz a las aguas hace mucho tiempo atrás y regresa para visitar a esos cuerpos de agua y se da cuenta que han sido partidos a la mitad y que han sido violentados, y se encuentra con este documento histórico. Entonces, el video que tomamos durante nuestro viaje fue documentación de performance rituales en donde la nepantlera transgrede de distintas maneras este documento colonial, que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, sumergiéndolo en el río Bravo, en el río Colorado, marcándolo con grana cochinilla, Ujú. masticándolo, tragándoselo y activando porque el sonido de la nepantlera son cascabeles de metal, ¿no? Lleva una máscara con cascabeles de metal, entonces activa estos sonidos en estos cuerpos de agua como para no borrar, pero de cierta forma tapar esa escritura en ese documento, pero además porque el sonido puede estar en distintos espacios al mismo tiempo, entonces de esta forma habitar diferentes territorios en una frontera que pues es en realidad artificial. Y esto es lo que aparece en el performance, en el video, ¿no? Algo que quería decir para contextualizar es que leímos estos dos textos, el de Gloria y el de Cristina Rivera Garza, ¿no? Y me llamó mucho la atención en el de Cristina Rivera Garza, esta parte donde platica cómo antes de que pasara a ser Estados Unidos, Texas, esa desembocadura del río era como una selva, literalmente, ¿no? Y ya es como la agricultura la que la corta. Y no sé, esta parte se me hace súper poderoso esta idea de agarrar el tratado y como sumergirlo y mancharlo desde esta visión de ficción especulativa, ¿no? Que también, perdón, adelante. No, digo que me parece muy poético también el gesto, pero también me parece tan, y lo digo en el mejor sentido, muy cargado de ambigüedad, porque, por ejemplo, pasa como decías de la Malinche. La Malinche en una época histórica es una diosa, ¿no? O sea, es alguien digna de veneración, y en otra época de la historia es una puta. Entonces, como que de repente, uno, o sea, rascando un poquito la superficie y entendiendo cómo funcionan los discursos, cómo se instrumentalizan los discursos según el estado en turno, según los poderes en turno, también entiendes que una persona no se puede encasillar en uno o en otro, sino que hay una complejidad tremenda que la atraviesa y que atraviesa su momento histórico y que está atravesada a su vez por todas las condiciones de ese momento histórico. Entonces, a lo mejor su más grande poder, ¿no? Que era poder traducir, también se volvió su más grande vulnerabilidad cuando se le consideró una traidora. Este gesto del Tratado de Guadalupe Hidalgo me parece muy poético, esta idea de ritual, de decir, no estamos negando que esto sucedió y que hay un momento histórico en el que estas cosas ocurrieron, pero hay que revisitarlas, ¿no? Justamente a la luz de un entendernos a nosotros y entendernos de manera situada. Es que me encanta la palabra, la voy a estar diciendo todo el rato, porque me encanta esto de estar situado. Es decir, sí pasó, pero pasó y ¿qué podemos nosotros, cómo podemos entender lo complejo de los procesos históricos sin cerrar el sentido, sin nosotros tampoco ser víctimas de esa instrumentalización o nosotros instrumentalizar el sentido de las cosas, ¿no? O sea, volverlas a poner en un lugar complejo, volverlas a poner en un lugar inasible. Entonces, por eso me parece no solo poético, sino me parece en el sentido de lo ritual, justamente en esa apertura, ¿no? Sí, claro. Esto que estás diciendo, o sea, para mí es muy importante que no se crea que estoy tratando de reivindicar estas tierras para México, ¿no? Sí. Porque justo lo que no quiero es hablar de naciones-estado. Ajá. O sea, no estoy diciendo esto, no.
O sea, va más allá de esto, Claro. que creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, pero además tú hablaste del gesto ambiguo que puede como prestarse a varias interpretaciones de hacer estos gestos con el tratado, pero me parece bien interesante porque el tratado en sí, como ha sido utilizado, tiene como esta ambigüedad y tiene unas cosas muy contradictorias, porque si bien este tratado fue un documento imperialista por el cual Estados Unidos anexó todo este territorio en su momento, tiempo después también funcionó como una herramienta para distintas comunidades chicanas e indígenas para demostrar cómo Estados Unidos había violado el tratado internacional y no había respetado ciertos acuerdos, por ejemplo, de respetar tierras Así de ciudadanos que antes eran mexicanos y que después estuvieron en territorio estadounidense de pronto y dijeron vamos a respetar sus propiedades y no lo hicieron. Entonces, también el tratado tiene como esa tensión, ¿no? De ser Ujú. lo que facilitó esa conquista de territorio, pero al Ajá. mismo tiempo está siendo utilizado como una herramienta Ujú. para regresar tierras. Sí, me parece que Fascinante. es Reyes López Tijerina, uno de los activistas que es un abogado que en los 60s, 70s, toma justo el argumento de este artículo del tratado que dice que los land grants españoles y mexicanos se iban a respetar. E incluso ya hay una situación de un standoff donde llegan y lo sacan de donde se... Bueno, es todo un tema pero ajá, interesante cómo se ve de estas dos formas, ¿no? Y regresando a esta parte del Estado-Nación, que es como muy, muy, muy interesante, em, sí, la frontera como que sirve un poco como este prisma que refleja, ¿no? Entonces, al hablar sobre frontera, agua, mexicanidad, como que me parece interesante y platicaban un poquito ustedes antes de cuando veníamos en camino para acá, de cómo es recibido este trabajo en Estados Unidos, donde se entiende de una cierta forma, desde esta perspectiva chicana, que muchas veces reivindica como cosas clásicas del nacionalismo mexicano, pero obviamente en el contexto de Estados Unidos, donde tiene otro significado. Y en México, donde en la frontera se puede entender, se le da cierto sentido, si bien no es igual al chicano, es como inteligible, ¿no? Pero en cambio en el centro de México la frontera es como allá en el desierto, ¿no? Entonces no sé, ¿cómo has visto tú la recepción hasta ahora o la gente que lo ha visto, con quien lo has platicado en estos dos contextos, México y Estados Unidos? Pues mira, la recepción en México todavía no sé por qué estará por verse, que ojalá que sea positiva y haya interés, pero de entrada te puedo decir que hay otra pieza que hice en el 2018 que tiene que ver con la frontera, en donde colaboro con un chico albañil que construye un muro que atraviesa mi cuerpo en un espacio público. Wow. Y tenía que ver con la caravana que estaba cruzando en Sí. aquel momento de centroamericanos, iba hacia Estados Unidos y en México hubo muchas reacciones xenófobas. En Tijuana, en playas de Tijuana, hubo casi una race riot, estuvo loquísimo, sí. En Guadalajara también, o sea, entonces fue en ese momento que salimos a las calles, se documentó, hay un video y aquí es lo que te iba a decir. Ujú. Ese video ha habido muchísimo interés de hacer screenings y se ha hecho en muchas partes de la frontera en Estados Unidos. Sí. En Miami, en Austin, creo que también en Nueva York, o sea, en varios lugares y en México no tanto. Ujú. Entonces, eso me hace pensar en esto que tú estás diciendo, que igual y hay menos interés, no sé si es muy aventurada esa opinión, pero por lo menos sí se ve como más lejos la frontera. Y a lo mejor en México los temas fronterizos están más vivos en las ciudades fronterizas y en las ciudades del norte. Ujú. Pero Claro. no sé, porque ahorita con lo que está pasando con la nueva administración de Trump y todo esto que está ocurriendo, siento que la frontera
sí está en boca de todos y todas, y si no está, debería de estar. Claro. Yo creo que tenía que, lo platicamos alguna vez, José y yo, de esta idea de que la frontera para el centro de México como que sí es súper lejano. O sea, es algo como que hasta que no pica, ¿no? No te rascas, que es lo que está diciendo con Trump. Es como que ahí está la frontera, es un lugar desolado, inhóspito, violento, o sea, como que el imaginario en el centro del país es ese imaginario, que otra vez ha sido instrumentalizado por ambas estados, digamos. Sí. Pero es todo menos la frontera, ¿no? Y ahora que está esta situación tan terrible y que no se puede obviar, pues entonces a lo mejor sí volteamos a verla. Pero más allá de eso, es verdad que los discursos artísticos o que tienen que ver con frontera no permean de la misma manera en el centro, ¿no? Y es interesante como plantearse por qué cuando lo platicábamos con José, pareciera que lo contrario sí, como esta estatua de Cuauhtémoc en Tijuana, ¿no? Claro. Que es como muy chistoso que cuando México se hizo Jalisco, Ajá. ahí sí todo México, ¿no? Todo México entiende, o todo México se alinea a una idea cultural de Estado, pues, muy Sí. particular. Es lo que menciona Cristina Rivera Garza en el texto que leímos, ¿no? Cómo que hace esta crítica muy amorosa a Gloria, donde dice, bueno, o sea, rescata toda esta parte de los aztecas y los mayas, pero qué onda con los come crudo y la gente que estaba en esa región, ¿no? Ujú. Lo que yo le platicaba a Blanca es que en Tijuana tenemos una estatua de Cuauhtémoc que, digo, todo el respeto al Tlatoani, pero jamás visitó Baja California ni tiene nada que ver, ¿no? Ahí tenemos Cucapás, Cochimís y otra clase de grupos indígenas y es este choque de la historia regional con la historia nacional, ¿no? Sí, a mí esa pregunta que se hace Cristina Rivera Garza en el texto y que dice, ¿qué hubiera pasado si cuando vivía Gloria Anzaldúa ya habían a la luz estas investigaciones sobre todas las comunidades indígenas que habitaban el río Bravo, ¿no? Porque Sí. creo que ella ahí justifica que no se sabía de todas estas Cierto. comunidades indígenas y que igual y por eso Gloria acudió a lo azteca. Ujú. Entonces, esa pregunta se me hizo muy interesante y obviamente también me picó una llaga. Por eso me pareció muy importante nombrar que lo hice. Lo Sí. traté de hacer de la manera más responsable y con una investigación profunda a todas las comunidades que vivían en las márgenes del río Ujú. y así como los distintos nombres que se han dado a los ríos, tanto fronterizos como de Los Ángeles, a través de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, visibilizar a todas esas comunidades que vivían y viven aún. Claro, sí, es muy Todavía. importante Ujú. no relegarlas Claro. al pasado. Y habría que preguntarnos cómo estas comunidades, en medio de la crisis ambiental y global y del apocalipsis, ¿no? Habría que preguntarnos o habría que aprender cómo estas comunidades sobrevivieron, a siglos de exterminio. Y ahí están. Y comparten sus historias y sobreviven y conocen el terreno y se han aprendido a adaptar a las modificaciones, pues incluso las más venenosas de la industria, ¿no? O sea, cómo estas comunidades que están tan en contacto con el territorio han podido sobrevivir siglos de exterminio ¿no? Y de invisibilización por todos lados, histórica, material, cultural. Sí, Por eso es tan importante retomar como la forma en que las comunidades indígenas piensan el paisaje como vivo, ¿no? Piensan en Ujú. el río como familia, en las montañas como, pues sí, alguien vivo. Y yo trato de hacer esto en este proyecto, pensar en el río con el río, Sí. actuar en el río junto con el río y pues muy inspirada por el conocimiento indígena, pero también el conocimiento indígena en diálogo con los nuevos materialismos que también postulan desde la ciencia y desde otras disciplinas cómo la materia está viva y tiene agencia. Ujú. Y ahí hay unas
interrelaciones bien interesantes con el conocimiento indígena que nos vienen diciendo desde hace muchísimos Ya, años sí. esto, ¿no? Que ahora los Es como nuevos no shit, materialismos. ¿no? O Ajá, sea, ya exacto. sabían, sí. Pensando en el cambio brutal en el paisaje del río, a la hora que hacen su road trip, recuerdo que platicaron que hubo unas cuestiones ahí con un lanzamiento espacial y luego encontrar pues el río amurallado, ¿no? No sé, no sé si quieren platicar un poco sobre esas locuras del viaje. Pues sí, primero que nada, no pudimos llegar a la boca del río precisamente por lo que comentas de ese lanzamiento espacial. Ahí están los headquarters de SpaceX. Sí. Entonces Elon Musk tiene acaparado toda esa parte y cierra porque quiere y porque va a hacer un lanzamiento. Todo ese acceso que es público y es de la gente. Entonces, si va a haber algo de parte de ellos, se cierra y no hay forma en que vas a poder llegar. Dijo el mero mero que hoy Ujú. no. Esto es en Exactamente. Brownsville, Ajá, en la boca eso del es en río Brownsville, Bravo. justamente. El Qué dueño de todo. terrible. Exactamente. Entonces nunca pudimos llegar ahí a la boca del río. Nuestro primer contacto de cierta forma con el río en esa parte fue a través de un parque nacional que se llama Zabal, Zabal Palm, que estaba lleno, lo que comentaba aquí, que parece como un oasis bellísimo, lleno de palmas y vegetación muy, muy, muy bella. Y ahí no había muralla, por ejemplo. Toda esa parte estaba libre, Ok. más no podías cruzar por obvias razones, ¿no? O sea, Pe- ¿estaban los migras ahí o algo? No están ahí pegaditos, Como- están al lado. De hecho, Ok. cruzamos una fracción, una parte del muro para llegar, ¿no? ¿No te acuerdas que había como una Sí, casetita? pero no hay, o sea, está imposible acceder al río, Sí. no. O sea, más Ok. bien desde como estructuras, porque hay una vegetación tan grande y tan Sí, me crecida imagino, que no o sea. puedes, pero hay estructuras que te permiten. O sea, más bien esa fue la primera vez que lo vimos, ni siquiera lo pudimos tocar. Sí. Y después, cuando ya tratamos, ya no en la boca, porque tampoco teníamos un presupuesto grande y era lo que puedas grabar en los 2 días que tienes destinados a ese lugar y si no, pues ya nos vamos más otra vez hacia el oeste, a nuestro destino y ir grabando, ¿no? Pero cuando ya salimos de ese parque nacional y tratamos de ir al río en sí, también nos encontramos con otros obstáculos que son, en primera, el muro, y en segundo, Border Patrols. A cada rato que llegaban y nos decían, ¿qué están haciendo aquí? No pueden estar aquí. Esto es propiedad federal o esto es propiedad privada. Váyanse. Qué miedo. Oye. Entonces es un río hipervigilado. Ujú. O sea, no puedes acceder a él. Es muy difícil y además todo el tiempo hay torres de control, ¿no? Cada ciertos kilómetros, torres de control enormes. Oye, ¿y aéreo? ¿No les tocó ver de que dron, helicóptero? Eso En sí Tijuana no es muy nos común. tocó. Sí, sabemos eso, pero acá en esta parte de Texas por lo menos no. Pero Ok. sí patrullas, hablando en millas acá, yo creo que en cada par de millas Guau. sí había patrullas That's y las crazy. veías en la carretera y si Sí. te acercabas hacia el muro, sí, pues prendían, ¿no? O sea, te Ya, acercaban como para Tuyo. ver qué está sucediendo. Y más si traes una cámara, pues ya Ya. haces algo, pues es una crítica, ¿no? Lo más, Sí. más probable que lo que vas a hacer. Entonces sí están cuidadosos, cautelosos de ello. Pero hay que decir, y creo que es muy importante que obviamente nosotros somos personas con privilegios Sí. que íbamos y con con visas de estudiantes, con un carro rentado, o sea, entonces no nos trataron mal, Claro. solamente nos dijeron qué hacen ahí, tienen papeles sí y ya, pero no quiero como romantizar Sí, la sí. idea de que digo no nos trataron mal, Totalmente. pero porque pues no estábamos ahí Sí. No se veían como comillas, gente legalmente. que acababa de Exacto. cruzar. Ujú. Que eso, Sí, sí, sí. imagínate, eso es otra historia completamente diferente. Totalmente, Sí. totalmente, y sí. Es importante decirlo. Sí, qué loco, no sé, yo como que recientemente he estado escribiendo algo de historia de Baja California y se me hace muy loco leer cómo el río Colorado era un río navegable donde había barcos y, ¿sabes? Cargamentos y ahora pues es un riachuelo por la Hoover Dam, ¿no? Y no sé, este proyecto se me hace súper chido y justo toca un lugar muy especial de mi corazón porque esto, ¿no? Pensar en esa selva que, bueno, ustedes la vieron toda pegada al río, pero que era toda
una expansive part of that area, y el Colorado, y no sé, incluso el desierto que para la gente que no es desértica, yo sí lo soy, de Hermosillo y de Chihuahua, pues el desierto está lleno de vida, ¿no? Y a la hora de que le pones una muralla a todos los animales que viven ahí, pues también como que vas destruyendo, y es como si esta mirada como postapocalíptica, estéril de la frontera, fuera una como self-fulfilling prophecy, ¿no? Como que nosotros mismos, por la actividad humana, como que estamos llevando a la frontera a verdaderamente convertirse en un lugar como árido y muerto, ¿no? Sí. Tremendo. Y en muchos sentidos también, ¿no? Porque esto que dices, nosotros nos trataron bien porque tenemos cierto papel, pero los que no tienen cierto papel son cuerpos que no importan, ¿no? Si te maltratan, si te dejan, si te quitan. ¿No? Es tremendo escuchar cómo la frontera también se vuelve tan implacable, ¿no? En ese sentido. Exacto, qué Tremendo. cuerpos importan y qué cuerpos no Ujú. importan, ¿no? Ujú. Y luego, por otro lado, cruzábamos al lado mexicano y ahí no hay ningún problema. Bueno, pero esto fue el año pasado, no sé ahora cómo esté en la situación, pero cruzábamos del lado mexicano y ahí sí nos podíamos acercar al río sin ningún problema. Meter al río. Meter al río en Wow. ciertas Sí, sí, partes. sí. Entonces, pues ahí te das cuenta de a quién le importa tener vigilada su frontera y controlada, ¿no? Sí, en Tijuana pasa algo chistoso, que es que, pues, han estado ahí en playas de Tijuana, ven que pues está urbanizado, está playas, Ujú. y del otro lado está esta reserva natural. Exacto, que es solo una excusa para tener una parte pelona donde la gente no se pueda brincar, ¿no? Digo, Ujú. todo el respeto al estero del río Tijuana, pero come on, ¿no? Es un dispositivo de vigilancia bajo un Exacto. argumento ambiental. Ujú. Sí, la verdad, la frontera es un lugar muy, pues, ¿cómo te puedo decir? Te jala para todas partes el cuerpo, así, Sí. literal, Tremendo, sí, sí, sí. No, es- Te fragmenta y te desfragmenta, o sea, está... Por eso te preguntaba que cómo vuelves de un viaje así, ¿no? Después de ver cómo estas cuestiones de tener un imaginario muy particular, a vivirlo y a verlo. Y yo no he estado y aún así me parece impresionante y me parece como muy maravilloso que la frontera sea un lugar donde todo eso está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Incluido esta parte del oasis, de la vegetación, de la vida y de la muerte, del control, del SpaceX. O sea, me parece como muy increíble y que no puedes volver de eso sin que algo en ti haya cambiado, por lo menos en la manera en la que piensas, no sé, el cuerpo, tu propio cuerpo moviéndose ahí. En la manera en que te piensas como identidad personal, ¿no? O sea, También. yo dije, qué difícil es categorizar, o sea, ponerte una categoría como, por ejemplo, la palabra identidad, Sí. ¿no? Entonces fue una completa explosión de esa palabra al haber transitado solo 22 días, porque tampoco fue, o sea, como visitante, Ujú. pero pues tronó esa palabra y siento Ujú. que es algo completamente inestable y que cómo hablamos de identidad, ¿no? Ujú. Pues hablamos Sí. de identidad a partir de fronteras artificiales que los humanos hacen. Sí. O sea, ahí es como la idea, por ejemplo, en Tijuana, los problemas de Tijuana, por ejemplo, de la contaminación del río Tijuana, que mucho desecho de, ¿cómo se dice? Sewage se va Sí, ajá. al Espérame. océano. Son problemas, comillas, de Tijuana. No, son problemas también de San Diego porque se está yendo al océano. Entonces, Sí. Imperial Beach. pero si pensáramos en ciudadanía más allá de territorio y más bien en problemas en común, Ujú. a lo mejor ahí habría algo. Y Claro. ese tipo de cosas fueron las que me hicieron pensar al final de este viaje de la estupidez que es el pertenecer a un territorio que alguien decidió que ese iba a ser Claro. un Estado-nación, ¿no? Ujú. Como Sí. la cantidad de problemas reales que hace una línea imaginaria. Ujú. Pues tremendo. No, muy cierto. Pues un poco para ir cerrando, no sé si
haya algo más que ustedes quieran agregar sobre el proyecto, sobre la frontera, o nada. Pues no sé, digo, tomando en cuenta lo que dijiste como es del paisaje desértico y sequía, Ujú. ahorita estoy recordando algo que quizás no hemos mencionado, la performance que hubo ese día pues en la galería, ¿no? Y de lo que habla, por ejemplo, de este lugar, Los Algodones, Ah, muy bien. Me Ah, encanta. buenísimo. de Eso. dónde viene, porque justamente Sí. también toca la desembocadura del río Colorado y Sí, toda esa parte que era mágica y que ya no es. Entonces, así es. Que para los que no sepan, que yo nos quieres contar rapidísimo el performance que hiciste. Sí, bueno, fue porque creo que estas dos ciudades fronterizas que visitamos fue algo muy particular, ¿no? Que es Yuma, Arizona, Sí. y del otro lado, el pueblo gemelo de Yuma, Arizona, es Los Algodones, que se conoce porque es un lugar muy pequeño en donde casi lo único que hay son dentistas y donde todos los gringos que no pueden, que no les alcanza para el dentista en Estados Unidos, que son la mayoría, Sí. cruzan y van a arreglarse los dientes a Los Algodones. Y en Los Algodones está también la presa que controla la entrada del agua del río Colorado hacia territorio mexicano, y además esa presa que fue construida en los 50 seca la boca del río Colorado que desemboca Mar de Cortés. en el Mar de Cortés. Entonces, Bueno, el Golfo de California, para no ser tan sí, colonial. sí, por favor. Entonces, para mí fue como muy irónico saber que Los Algodones sobrevive manteniendo bocas humanas sanas, pero al mismo tiempo está ahí Wow, ok. Secando. la presa que seca la boca del río Colorado. Y fue o sea, y esa fue la inspiración para hacer una performance que hablara sobre el control de las aguas, pero también el control de la boca. Entonces, durante la performance me puse en la boca un dispositivo que utilizan los dentistas cuando te hacen blanqueamiento, que te abre así la boca y se te ven todos los dientes, pero que también es un guiño a la boca de la lamprea. Claro. Y traigo una especie de, ¿cómo se puede llamar? Como Como una carga, como una carga muy algodón. larga, parece como un gusano de algodón crudo, porque además los algodones era un field de algodones, Sí, sí, sí. y además hay materiales como cobre y azúcar, porque también a lo largo del río Colorado había muchos plantíos de caña de azúcar que ya no hay por justamente la sequía. Ujú. Entonces tiene que ver con eso, y utilizo la lengua para succionar y chupar toda esta como melaza y melcocha, y de pronto cae líquido sobre mi cuerpo que tiene el color del azúcar quemada, que parece yodo, pero también parece agua contaminada o Sí, sí, sí. aceite, y cae también sobre el algodón. Pero bueno, todos estos materiales fueron utilizados porque hay todo este bagaje de historia detrás de estos materiales, y porque además Cristina Rivera Garza dice que los materiales tienen las marcas de la extracción y del saqueo, y que deberíamos de hacer preguntas a esos materiales sobre la justicia. Entonces es por ello que todos estos materiales se utilizaron en este ritual que se hizo durante el opening de la expo. Ujú. Wow. Buenísimo. A lo mejor si ustedes nos pueden compartir algunas imágenes, se las pondremos aquí en la pantalla para, Sí, que, claro que para sí. que vean un Gusto. poco, ¿no? Y no se quede tan por ahí volando. Fascinante el performance, toda la exposición, pero es un performance que se hizo en el marco de esta exposición Bocas Indomables, que nos convocó aquí a platicar con Quillo y Víctor. Sí, ¿no? Y muchas gracias por compartirnos de esta gran travesía, tanto emocional, identitaria y también geográfica a través de la frontera. Y sí, qué chido. Gracias por venir. Pues gracias por la Estaremos invitación. pendientes de lo que sigue. Muchísimas gracias por la invitación.